Malasia es uno de los países más diversos y más sorprendentes de Asia, a pesar de que no tiene tanto turismo como países cercanos como Tailandia. Es un país con selva virgen, con tribus nómadas aisladas que a la vez tiene una capital con enormes rascacielos. Quédate conmigo para conocer cómo se vive, sus comidas más extrañas, qué pasó con el trágico vuelo MH370 de Malaysia Airlines, entre otros datos realmente curiosos. 1. La capital y ciudad más grande de Malasia es Kuala Lumpur, que en español significa confluencia fangosa, debido a que fue fundada cerca del lugar donde se cruzan los ríos Klang y Gombak. Se trata de una de las urbes más importantes del mundo islámico y en ella se encuentra el Bukit Nanas, la única selva tropical virgen que queda en el corazón de Kuala Lumpur. Los grupos étnicos mayoritarios de la ciudad son los malayos, indios malayos y chinos malayos. La mayor parte de los malasios practican el Islam, la religión oficial, seguidos de budistas, cristianos e hinduistas. 2. Posiblemente lo más importante de Kuala Lumpur son las Torres Petronas, que tienen 452 metros de altura y 88 pisos. Fueron los edificios más altos del mundo hasta el año 2003, cuando lo superó el Taipei 101 en Taiwán. Actualmente, según, siguen posicionadas como las torres gemelas más altas del planeta, unidas por un pasadizo elevado a nivel de los pisos 41 y 42. 3. Malasia se encuentra en el sureste del continente asiático y consta de dos partes, la Malasia peninsular, ubicada entre Tailandia en el norte y Singapur en el sur, y la Malasia oriental, en la isla de Borneo, limitando al sur con Indonesia y al norte con Brunei. 4. Taman Negara, literalmente Parque Nacional, tiene 130 millones de años y es una de las selvas tropicales más antiguas del planeta, incluso más que las selvas tropicales del Amazonas y las cuencas del Congo. Esta exótica selva se puede explorar a través de una red de puentes colgantes de hasta 40 metros de altura o navegando sus ríos a través de paseos en barca. 5. Tiene una de las extensiones de carretera más bellas del mundo, las cuales permiten observar su naturaleza extraordinariamente diversa. Se estima que la longitud total de sus carreteras es de 65.877 kilómetros, mucho más larga que la circunferencia de la Tierra, que es de 40.075 kilómetros. 6. Estuvo bajo el dominio del Reino Unido desde el siglo XV hasta su independencia en 1963, cuando la Federación Malaya reemplazó a la Unión Malaya. 7. Sopa de pene de búfalo, pulmón de vaca frito, tofu apestoso o gusanos de sagu al vapor salteados o asados son algunos de los platos más raros que encontrarás en Malasia. Comer perro o gato es legal en el país, aunque no es algo común. Sin embargo, se ha encontrado que ciudadanos vietnamitas los han estado vendiendo a sus compatriotas en algunas ciudades malayas. 8. Es uno de los 17 países megadiversos del planeta. Tiene más de 300.000 kilómetros cuadrados y en términos de superficie cubre aproximadamente el mismo tamaño que Nuevo México. Ocupa el puesto 66 en la lista de los países más grandes del mundo y la posición 43 de los países más poblados, con algo más de 32 millones de habitantes. 9. Es hogar del tigre malayo, que habita en la península malaya, aunque también se le ha visto en Kelantan, Pahang y Johor. Desafortunadamente se encuentra en peligro de extinción y la población se ha reducido a menos de 350 ejemplares. El tigre malayo y el pangolín malayo son las dos especies más afectadas por la caza ilegal en Malasia, aunque también son cazados ilegalmente el oso malayo, tortugas y jabalíes. Los cazadores ilegales despedazan a los tigres y sus partes son empleadas en la medicina tradicional de otros países asiáticos, especialmente China y Vietnam. 10. Hay cosas que jamás deberías hacer en Malasia. Lo más importante, poseer drogas es ilegal. Está prohibida incluso marihuana y puede conllevar sentencia de muerte. Así que si vas a este país, ni siquiera pienses en llevar cualquier tipo de sustancia. También tienes que tener en cuenta que llueve frecuentemente y son lluvias fuertes tropicales, así que no salgas sin paraguas. Otro punto es no entrar en las casas con tus zapatos puestos. Esto se considera irrespetuoso y una muestra de mala educación. Mejor no hables de política, de razas o de que no
no te gusta algo del país porque puedes herir sensibilidades. Además, nunca te subas a un taxi sin taxímetro. Y si no encuentras ninguno, utiliza alguna aplicación. La legislación malasia mantiene la pena de muerte por más de 30 delitos, incluida la pena capital para delitos relacionados con narcotráfico. Por tanto, si acudes al país, asegúrate de conocer bien sus normas y leyes. 11. Es una democracia parlamentaria con una monarquía constitucional federal rotativa, en la que el monarca es seleccionado para un periodo de 5 años por 9 gobernantes hereditarios. Su moneda nacional desde 1967 es el ringgit malayo o dólar malasio, cuya traducción es dentado, en alusión a los bordes desiguales del real de plata español que circulaba en esa zona en los siglos XVI y XVII. 12. Los Batek son un pueblo malasio indígena que vive en la selva de la zona peninsular. Se dedican a la caza y a la recolección, por lo que la ubicación de sus campamentos cambia frecuentemente. Los Batek son gente pacífica que no cree en la propiedad privada de la tierra, por lo que cuando hacen un campamento se consideran cuidadores, no propietarios. Debido a que no tienen un líder o ejército, han ido perdiendo territorio, que ahora es empleado por la industria de la agricultura y la madera. Cuando el gobierno malasio les ofreció moverse, uno de sus miembros dijo que si lo hacían necesitarían dinero y que ellos son felices con una cerbatana, cañas de pescar, machetes, palos y una olla para cocinar. 13. Su punto más alto es el Monte Kinabalu, en la isla de Borneo, que se encuentra a una altura de 4.095 metros sobre el nivel del mar en el Parque Nacional de Kinabalu y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. 14. Gran parte del norte de la isla de Borneo pertenece a Malasia. Es la tercera isla más grande del mundo después de Groenlandia y Nueva Guinea. Su superficie es de 725.500 kilómetros cuadrados y otros 2 países la comparten, el Sultanato Independiente de Brunei e Indonesia. 15. Malasia tiene más de 30 millones de habitantes. Su economía ocupa la 4ª posición en el sudeste asiático y la posición 38 a nivel mundial, pues se ha diversificado de la agricultura y los productos básicos al sector de la fabricación y servicios. También posee recursos como el estaño, gas, petróleo y minerales como cobre, bauxita y carbón, que también aportan a su Producto Interno Bruto. 16. Se comunica con Singapur a través de la calzada de ferrocarril y carretera de Johor Bahru, un pequeño estrecho de agua. El viaje puede durar unos 55 minutos, aunque todo depende del ajetreo que se presente en el momento en el que lo transites. 17. Se estima que Malasia tiene entre 1.200 y 1.300 especies de plantas medicinales, usadas para tratar desde dolores de cabeza hasta malaria y cólera. La mayoría de sus universidades tienen programas de investigación sobre plantas medicinales, ensayos clínicos y desarrollo de productos a base de hierbas para los mercados nacionales y de exportación, bajo el apoyo del gobierno. 18. Hay un clima cálido y húmedo debido a su ubicación cerca del Ecuador. Su temperatura media es de 27 grados centígrados, con 2 temporadas de vientos monzónicos. Además, con frecuencia es afectada por el fenómeno de El Niño, que provoca fuertes periodos de sequía. 19. Su plato nacional es el nasi lemak, arroz cocinado en leche de coco, a menudo servido en una hoja de plátano acompañado de sambal, anchoas fritas crujientes, cacahuetes tostados y pepino. Generalmente lo suelen comer en el desayuno. 20. Petronas es su empresa estatal de petróleo y gas. Fue fundada en 1974. Es una de las compañías más rentables del mundo y la única compañía malaya que figura en Fortune Global 500. 21. Este es el Parque Nacional Gunung Mulu, Patrimonio de la Humanidad, en la isla de Borneo. Tiene 52.864 hectáreas y es la zona kárstica tropical más estudiada del mundo. Concentra una gran cantidad de riqueza, desde afilados pináculos de caliza y cuevas sin profundidad, hasta profundos cañones y ríos de bosque tropical repletos de una fauna extraña y maravillosa. 22. Esta es la Rafflesia arnoldi, una flor parasitaria o flor cadáver que se incrusta totalmente en la planta huésped mientras sus capullos brotan del suelo o del tallo de la planta hospedante. Se encuentra en el Parque Nacional Kinabalu y puede llegar a medir hasta 1 metro de ancho y pesar hasta 6.8 kilos.
23. Es el sexto mayor productor de caucho natural del mundo y a su vez el mayor consumidor. También es famoso por ser el mayor productor de guantes de goma del mundo, lo cual tuvo un impacto positivo en su economía a raíz de la emergencia sanitaria mundial. 24. Los niños musulmanes malayos tradicionalmente besan las manos de sus padres y les piden perdón por cualquier ofensa del año anterior. En el Hari Raya Pausa, una celebración que realizan al final del Ramadán y que recibe el nombre de Salam. 25. Tradicionalmente, las mujeres malasias embarazadas no pueden matar, atar ni destrozar nada, ya que esto puede resultar en marcas de nacimiento o un bebé deformado. Tampoco pueden llevar fuego o agua a la espalda ni mirar nada feo o aterrador. 26. Por lo general, las novias malayas llevan su anillo de compromiso en el cuarto dedo de su mano derecha, y en lugar de ser el propio novio quien se los coloque, lo hace una pariente mayor de este. 27. Un bomog es un chamán conocido por sus poderes curativos, magia protectora y conocimiento de las hierbas medicinales. Algunos políticos recurren a ellos con la esperanza de avanzar en sus carreras, aunque a los malayos musulmanes no les agrada mucho. Por cierto, el bomog Ibrahim Mat Zin hizo acto de presencia en el aeropuerto Kuala Lumpur empuñando cocos y binoculares de bambú, según él, para ayudar a encontrar el MH370. 28. Y hablando de eso, en marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysian Airlines desapareció en su ruta desde Kuala Lumpur a Beijing en circunstancias inexplicables, con un total de 239 personas, entre pasajeros y tripulantes. Se cree que el avión se estrelló en el sur del Océano Índico, pero ninguna de las búsquedas ha mostrado señales de los restos del avión hasta ahora. Una teoría reciente de un ingeniero británico dice que la aeronave se encuentra a 1.933 kilómetros al este de Perth, Australia, y a 4.000 metros de profundidad. Según este ingeniero, no habría sido responsabilidad del piloto. Otras teorías sugieren que el piloto, Zahari Ahmad Sahaj, estrelló el avión a propósito. 29. Los malasios vigilan atentamente un cuerpo antes de enterrarlo porque existe la superstición de que si un gato salta sobre el ataúd, el cadáver volverá en forma de demonio. También se sabe que los malasios chinos visitan los cementerios en la noche y llevan ofrendas con la esperanza de recibir números de lotería de la suerte por parte de sus parientes muertos. 30. Su idioma oficial es el Bahasa Melayu, llamado así localmente y mejor conocido por todos como malayo. El inglés también es usado y ampliamente comprendido por los malasios, mientras que en determinadas regiones se hablan algunas variedades del chino. 31. Por más que los malayos comprendan muy bien el inglés, ganarás puntos extras si utilizas estas frases. Terima kasih para dar las gracias, ya para decir sí y tidak para decir no. Despídete con Selamat Jalan, adiós, y no olvides dar los buenos días con Selamat Pagi. 32. Los malayos consideran de mala educación señalar a personas o cosas con el dedo índice directamente. En su lugar, prefieren doblar el dedo índice o pulgar para señalar, como mostrando los nudillos en la dirección a la que desean indicar. 33. El sepak takraw o golpear la pelota es un deporte muy popular en este país y también en países vecinos. Es algo así como una mezcla de fútbol con voleibol, pues involucra a dos o más jugadores quienes evitan a toda costa que la pelota de ratán toque el suelo utilizando solo los pies y la cabeza. 34. Los malasios se consideran Bumiputra o no, es decir, Bumiputra significa hijo de la tierra. De allí que cada grupo étnico se considere o no pueblo indígena de Malasia. Por ejemplo, los malasios con antepasados de otros lugares como China no lo son. 35. Tiene una de las mayores poblaciones de cobras reales, Ophiofagus hanaj, la serpiente venenosa más grande del mundo. Su longitud es de 5.1 metros, aunque pueden llegar a alcanzar los 6.4 metros. 36. El ritual de mascar nueces de betel solía ser común en este país, pues sus cualidades ligeramente narcóticas y supuestamente afrodisíacas refrescan el aliento, relajan la mente y estimulan la pasión. Hoy en día, su consumo solo se limita a las zonas rurales, donde las personas lo mastican después de una comida, aunque no es recomendable hacerlo pues tiene efectos nocivos en la salud.
37. El teh tarik o té tirado en malayo es su bebida no oficial, una mezcla de té negro fuerte con leche condensada y mucho azúcar, que los camareros suelen servir superando las leyes de la física, pues arrojan la bebida de una taza a otra aumentando la distancia con cada vertida. La idea de estos tirones es airear y enfriar el líquido, realzar su sabor y dejar que se desarrolle esa característica espuma que lo diferencia de otros té, de allí su nombre. 38. Kuching es la capital del estado de Sarawak y su nombre significa ciudad de gatos, pues deriva de la palabra malaya kucing, gato, que se trata de una de las ciudades más limpias del país, cuyo punto focal es el río Sarawak, el cual se puede navegar desde un sampan y apreciar sus pintorescos pueblos, su mezquita de cúpula dorada o un fuerte victoriano con un fondo montañoso. 39. Los estados de Sabah y Sarawak tienen sus propias leyes de inmigración. Por eso, todos aquellos malasios que desean viajar entre el este y la península de Malasia requieren un pasaporte. 40. Hasta el siglo XX, la caza de cabezas era algo común entre las tribus de Dayak. Los cráneos que tomaban eran considerados trofeos de virilidad y la tribu Iban era la más temible. Este ritual sigue vigente para algunas tribus, pero no te asustes, pues ya no usan cabezas recién cortadas, sino cáscaras de coco envueltas como sustituto. Aunque a pesar de que esta práctica se detuvo hace 70 años, cada año surge algún que otro caso aislado. 41. Penang, o Georgetown, como también se le conoce, es la capital gastronómica del país y una meca para los amantes de la comida de todo el mundo. Muchos de sus mejores establecimientos han estado operando durante décadas bajo las mismas manos expertas. Por eso siempre encontrarás interminables filas a causa de su deliciosa comida. De esta ciudad es famoso su arte callejero, algo que es probable que hayas visto en redes sociales. 42. Entre 1963 y 1965, uno de los 14 estados que componían este país era Singapur. Sin embargo, el 9 de agosto, Malasia lo expulsó. Una teoría afirma que el sí en el nombre de Malasia en realidad se refiere a Singapur. Sin embargo, el nombre no ha cambiado después de la separación. 43. En la cultura china malaya, el 14 es el número de la mala suerte, pues su sonido se asemeja a la palabra sapsei en cantonés, cuyo significado es debería morir. 44. Los apellidos más comunes son Tam, Lim, Li y Wong, mientras que los nombres más populares son Aisha, Amina, Nur, Ahmad y Ashraf. 45. El fútbol es su deporte más popular, seguido del bádminton, una disciplina en la que pueden presumir de tener al número 1 del mundo, el malayo Lee Ching-wei. También sobresalen en squash, donde la mejor jugadora del país, Nicole Ann David, se mantuvo 108 meses consecutivos siendo la número 1 del mundo hasta 2015. 46. Los deportes de motor también son populares. Por eso alberga el Gran Premio de Malasia de la Fórmula 1 y el MotoGP en el circuito internacional de Sepang, cerca de Kuala Lumpur. 47. La esperanza de vida malaya es de 76 años y las principales causas de muerte son las cardiopatías isquémicas, seguido de neumonía y enfermedades cerebrovasculares. Además, el 50% de su población presenta problemas de sobrepeso, la mayor tasa del sudeste asiático. 48. El salario promedio mensual es de unos $800 y una persona soltera necesitaría al menos $456 para sus gastos básicos mensuales, sin incluir el alquiler, que puede llegar a variar entre los $200 y $600. Los alquileres en las zonas centrales de Kuala Lumpur son más caros y bajan de precio en las afueras de la ciudad, poblados y ciudades secundarias. 49. El atuendo tradicional de los hombres malayos es una túnica suelta combinada con pantalones y un pareo que se conoce como samping, mientras que el de las mujeres es el baju kurung, una blusa manga larga hasta las rodillas con una falda larga llamada kain. Y si quieres conocer otro país asiático parecido, visita este video de Indonesia, pero antes de irte, regálame un like y suscríbete con la campanita.